Bueno, muy buenas tardes todos, bienvenidos a esta clase, gracias por la paciencia, eso es lo que es la vida clínica, a veces tenemos que dejar todo al lado para ayudar a nuestros pacientes. Estaba soportando una pacientica con una crisis aguda de porfiria. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Entonces, recuerden que este es un curso semipresencial, sincrónico y asincrónico. Entonces, quienes tengan problema en que se esté grabando, lo pueden escuchar de manera sincrónica. También les recomiendo que mm, sigan mi canal de YouTube y le encienden la campanita para que les avise cuando se sube el video al YouTube, porque siempre se demora un poquito para ya subirlo a la plataforma. Bien, de otro lado, vamos entonces hoy a empezar el tema de diagnóstico. Algunos de ustedes me acompañaron en la charla que hubo en el simposio de pediatría de la Sociedad Colombiana de Pediatría y ahí podemos decir que esa charla fue el resumen de esta clase, pero hoy la clase es mucho más extensa, por eso les recomiendo que vean la clase, ¿cierto? Ahorita les mando un audio, pues porque aquí se da de manera más detallada. Bueno, entonces voy a apagar la cámara. Por favor, cuando ustedes vean que está sonando como raro, interrumpido, cualquier tipo de cosa, tan amable, tan amable me lo hace saber. Por favor, me dicen cuando vean la pantalla. Por favor, me Listo, dicen profe. Ya se ve. cuando vean completa cuando vean completa la pantalla del PPT. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio al diagnóstico de los errores innatos del metabolismo. Cabe resaltar que aunque esto no sea un curso de enfermedades huérfanas, recordemos que los errores innatos del metabolismo pertenecen a las enfermedades huérfanas. Así que lo que estamos viendo aquí casi que aplicaría para las enfermedades huérfanas. También voy a hablar algunas cosas sobre el tamizaje neonatal eh, que tenemos que tener muy en cuenta, no solamente lo que sucede a nivel global, sino lo que sucede a nivel de nuestro país. Vamos dando la bienvenida a todos los que van llegando. Entonces, ¿por qué es útil el laboratorio en los errores innatos del metabolismo? Y casi que ya tendríamos que terminar la clase. Esta es la razón por la que eh, debemos hacer un diagnóstico oportuno. Porque en estas enfermedades, sobre todo, en especial en los errores innatos del metabolismo, el diagnóstico oportuno y temprano puede hacer la diferencia en que, por ejemplo, este pequeño que es Josecito, que tiene un síndrome de Fanconi-Bickel o glucogenosis tipo 11, desde que empezó a presentar toda su sintomatología, miren aquí la hepatomegalia tan significativa que tiene, a pesar de que su mami era médica, todos los exámenes paraclínicos que le hicieron le llevaron a diagnosticar que tenía esta enfermedad. Lo que se traduce en que hoy Josecito pueda estar creciendo, pueda estar corriendo entre nosotros. Eh, de otro lado, este niño muy seguramente hubiera podido perder la vida, estaría más pequeño, incluso con un retardo mental o en una silla de ruedas. Entonces eso ya es más que justificación. Pero, sobre todo, podemos decir que el diagnóstico, a pesar de que las manifestaciones clínicas son como el conducto por el que sospechamos diagnosticar,
hay que decir que el diagnóstico tiene un papel fundamental, importante para poder hacer un tratamiento y manejo adecuado de la enfermedad. Entonces, ya conocemos esta diapositiva que habíamos visto antes y vimos que el 15% de los errores de las enfermedades huérfanas son errores innatos del metabolismo. Entonces, eso hace con, esto justifica esta clase que hoy estamos haciendo sobre errores innatos del metabolismo, lo hace mucho más válido, pues para que sea esto que estamos hablando hoy en todas las enfermedades. Sin embargo, en los errores innatos del metabolismo, que es una de las grandes ventajas entre comillas que tenemos, como los errores, como vimos en la clase pasada, los errores innatos del metabolismo eh, fueron, eh, fueron descritos a finales del siglo XIX por Garrod, Archibaldo Garrod. A partir de eso, entonces viene un suceso de hallazgos científicos, sobre todo a nivel bioquímico, tanto para las ciencias básicas como aplicadas, y entre las enfermedades, el grupo de enfermedades que más desarrolló paraclínicos, pruebas de laboratorio que permitieran, permitieran hacer el diagnóstico de estas enfermedades, fue los errores innatos del metabolismo. Por ejemplo, Garros trabajó en la parte de alcaptonuria, en la parte de pentosuria, ¿cierto? Y todo eso fue gracias a técnicas de laboratorio. También quiero decir antes de empezar todo este detalle que tiene que ver con el diagnóstico de errores innatos del metabolismo. Por favor, queridos futuros médicos de la Universidad de Antioquia y a todas las personas que vean este video en YouTube, el diagnóstico en especial de estas enfermedades se hace en, en una serie de pruebas escalonadas que van de menor complejidad a mayor complejidad. Esto lo voy a decir varias veces durante la clase. Recuerden que yo digo las preguntas del examen. Eso lo voy a preguntar en el examen. Ahora, hay otro punto que no podemos dejar de resaltar y aquí traigo las evidencias, no solamente académicas, sino desde la oferta que hacen las instituciones. Y es que hasta el momento no existe ninguna prueba especializada de química especializada cuantitativa, o sea, como el HPLC, la espectrofotometría de masa en tándem, ni las pruebas moleculares, ninguna de esas pruebas se puede tener el diagnóstico en 15 minutos, media hora después de que se empiece el procedimiento. No existe. Por eso es que actualmente todavía y en los países desarrollados las pruebas cualitativas son la primera opción. Muy bien. Entonces, estas 2 o 3 diapositivas que siguen, que les voy a mostrar, porque seguramente, mire, cuando yo empecé esto era casi que ciencia ficción. Yo creí que no me iba a tocar, pero muy seguramente a ustedes sí les va a tocar, queridos estudiantes. Y es porque cada día hay mayor sensibilización, hay mayores biotecnologías que permiten hacer el diagnóstico, mayor cantidad de medicamentos, lo que se suscribe en que se desarrollen más técnicas o técnicas que permitan hacer el diagnóstico, porque muchas de las enfermedades huérfanas no se pueden, eso lo vemos en la próxima de tratamiento, ahí está el dato, ni siquiera tienen una prueba diagnóstica, solamente se pueden diagnosticar por clínica. Entonces, resulta que en el mundo pues ya se han creado, podemos decir que particularmente en este grupo que son los errores innatos del metabolismo, se han creado protocolos y programas. Miren,
Y ustedes, que muchos de ustedes serán los futuros políticos, administradores del sistema, mientras no haya un programa de tamizaje metabólico, o sea, un programa de cribado, screening o tamizaje neonatal, que es lo que nos pasa en nuestro país, pues algo es mejor que nada y que se hagan pruebas es maravilloso, pero y va a permitir detectar pacientes y muchas cosas, pero la dificultad de eso es que todo esto está atravesado por una serie de celeridades que se tiene que hacer, por ejemplo, en errores innatos del metabolismo como las acidurias orgánicas o como algunas aminoacidopatías, donde es decir, el niño en una semana, si no se tiene el diagnóstico y si no se hace el tratamiento adecuado, pues entonces puede significar el retardo mental severo y irreversible de ese pequeño o incluso la muerte. Entonces, por eso es muy importante, ya vamos a ver eso. Esto es lo que vamos a ver durante la clase. Vamos a ver el programa, ¿cierto? ¿Lo va a preguntar el examen? No, no, porque nosotros no tenemos todavía. La última resolución salió hacia ese programa, pero todavía estamos muy lejos de eso. Ahorita hablamos un poquito de eso. Eh, lo que vamos a detallar va a ser sobre, a partir de acá, ¿cierto? De los criterios de cribaje neonatal o de tamizaje neonatal, la clasificación clínica, las pruebas de laboratorio y las pruebas especializadas. Entonces vamos a iniciar con el programa de cribado, screening o tamizaje neonatal. Entonces, ese programa ya, o sea, más adelante vamos a hablar qué es el tamizaje neonatal, cómo se hace y todo, ¿cierto? Pero fíjese que lo ponemos aquí de primero porque en los países desarrollados, y debería ser lo primero, es todas aquellas enfermedades que son con alta frecuencia en un país determinado, después de que la población ha sido caracterizada, y entonces ese programa de tamizaje neonatal es el primer punto, es el primer paso para el diagnóstico. Nosotros no lo tenemos todavía muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros ahora el único que se hace con obligatoriedad, con reporte, es el TSH, el hipotiroidismo congénito, ¿cierto? La deficiencia de la hormona tiroidea estimulante. Entonces, y ahorita pues con unas nuevas resoluciones, hay algunos hospitales que hacen otras, pero todavía como no existe ese programa, pues no lo hacemos bien. Entonces, ese programa de cribado debe incluir las políticas de salud, que podríamos decir que chulear eso, porque nosotros tenemos política de enfermedades huérfanas y todas las resoluciones derivadas de ellas que vimos en la clase pasada. La sensibilización del grupo de salud, mire, hasta hace muy poquito, incluso ni siquiera la TSH, o sea, para el hipotiroidismo congénito, ni siquiera se hacía juiciosamente eh, en todos los lugares donde nacían los niños. Entonces, de ahí es muy importante, ¿cierto?, hacer esa sensibilización a todo el equipo de salud, que es la idea que tiene ahorita la nueva resolución, pero que todavía estamos lejos de eso. Otro punto importante es cómo se hacen esas pruebas del tamizaje. Entonces, deberían existir unos laboratorios centrales, unos laboratorios de referencia, que ese ha sido uno de los escollos, que ahorita lo hablamos cuando veamos la normatividad, porque deben ser centros de referencia, pero pues nosotros no los tenemos, ¿cierto? Entonces, el programa que tiene un tamizaje neonatal debe incluir todo lo que tiene que ver con desde la toma, desde el resultado, desde
la prueba que, que se debe hacer o repetir en caso de que sea sospechoso, la conexión con los familiares, los padres del neonato, ¿cierto? Para reportarle la enfermedad. En fin, y un sinnúmero de cosas. Obviamente esto tiene que llevar a de educación, administración, tiene que haber un seguimiento, una gestión, ir evaluando. Por ejemplo, fíjese que para el TSH, Antioquia, que es tan juiciosa para todo, se pifea. El que mejor está haciendo eso es el Quindío. Y ahí están las hojas de detección para recién nacidos. Yo voy a parar aquí la presentación, voy a prender la cámara porque quiero mostrarles acá, voy a dejar de presentar porque quiero mostrarles, ay caramba, quiero mostrarles un maravilloso ejemplo. Yo hice una pasantía en España y traigo aquí un ejemplo de la Junta o el Departamento de Galicia. Esto fue en Santiago de Compostela. No he dejado de presentar y no prendí la cámara. Entonces, miren esto. Esto es a lo que debería llevar un programa de tamizaje neonatal. Esta es la caja que tienen todos los hospitales o en su defecto a la madre, sobre todo cuando están en ciertos municipios o pueblos que no tienen fácil acceso, entonces les entregan esta caja. ¿Qué contiene esta caja? Esta caja contiene todo para el screening neonatal. Entonces esto incluye desde una cartilla de capacitación, sobre todo lo relacionado con la infancia, ¿cierto? Pero además de eso, ¿cierto? Tiene lo que está ahí, también está contenido en unas especies de flashcard, o sea, de cartas que le permiten al papá entenderlo. Incluso tiene una iconografía, ¿cierto? Como ustedes pueden ver acá, para que le indique al papá todo lo que debe y a la mamá todo lo que debe hacer en la primera, en la segunda, en la tercera, hasta los 18 meses. De tal manera que si el neonato no cumple eso, ¿cierto? Por ejemplo, que no succione o que no pueda extender sus bracitos, como nos lo muestra acá, ¿cierto? O sea, que el niño está hipotónico, que no llora. Todas esas indicaciones de acá pueden hacer sospechar de una enfermedad huérfana. Entonces, además de eso, trae entonces este sobrecito. El sobre entonces contiene todo para el tamizaje neonatal. Aquí podemos ver, ¿cierto? Nos está trayendo entonces las indicaciones, cómo debe hacer el tamizaje neonatal, la vacunación. Miren acá, estas son las indicaciones. Esto es lo que es un programa de neonatal, de tamizaje neonatal. Porque hay algunos que se detectan en orina y otros que se detectan en sangre. Entonces aquí cualquier analfabeta podría entonces saber cómo hacerlo. Fíjese que entonces incluye la tarjeta de papel, ¿cierto? Que nos trae la muestra de sangre, ¿cierto? La muestra de sangre y las indicaciones cómo tomar la muestra y la de orina, ¿cierto? Aquí está la de orina. Muy bien. Esto es un verdadero programa de tamizaje neonatal de enfermedades huérfanas. Fíjese que aquí, por ejemplo, para la sangre, le dice cómo toma la sangre del talón, le dice las indicaciones, le dice cómo no debe tomar y cómo tomar la muestra. Y las personas ni siquiera tienen que ir al hospital, sino que aquí está el sobre, ¿cierto? Donde está toda la información que ellos tienen que llenar para orina.
y para sangre, como ven acá, y lo envían en un sobre por el correo. Entonces, eso es lo que es un verdadero programa. Incluso se me olvidó mostrarles algo que es hermoso, porque incluso trae la lanceta, la cajita con la lanceta para tomar la muestra. Mírenla acá. No sé si lo están viendo. Esto es lo que es un verdadero tamizaje neonatal. Entonces, yo cuando voy aquí, como el día que fuimos, cuando escucho y veo lo que dicen en las conferencias sobre el tamizaje neonatal, pues a mí a veces me da alegría porque se está hablando, porque se está diciendo y se está promoviendo. Pero me da tanta tristeza porque pasan y pasan los años y todavía este tipo de cosas no es posible. Entonces mire que son cosas que son muy fáciles, serían muy fáciles implementarlas y pues eso permitiría un diagnóstico oportuno. Bien, así que ustedes, futuros hacedores de las políticas de salud, de directores de los hospitales para que promuevan esto. Muy bien, dejo de presentar la cámara, vuelvo a compartir la pantalla. Por favor me dicen cuando estén viendo toda mi presentación. Listo, profe. Perfecto. Señor Neira, si alguno de los que están acá eh, se retira, pues si no queda nadie, por favor me verifican porque o si no se cierra el espacio. ¿Vale? Bien. Vale, profe. Bueno, muchas gracias. Muy bien, entonces, ¿cuándo se hace la recolección de la muestra? Este punto también es muy importante y sobre todo en errores innatos del metabolismo. Hay algunas enfermedades que en otros países que se incluyen en los errores innatos del metabolismo, como por ejemplo la fibrosis quística, ¿cierto? Que no es necesario que se active el metabolismo, pero en los errores innatos del metabolismo es necesario activar el metabolismo. Por esa razón, lo ideal es hacerlo en el primer día de nacimiento, después de que el niño haya amamantado. Más o menos a las 6 horas de haberlo alimentado, las primeras succiones para que se active todo el metabolismo hepático es cuando se debe tomar la muestra de tamizaje neonatal. Entonces, la muestra de tamizaje neonatal, esto es lo que yo les estoy mostrando aquí, son los protocolos internacionales. Por ejemplo, en nosotros la TSH se hace en el momento del nacimiento de la sangre de cordón umbilical. En el tamizaje no puede hacerse eso. Se tiene que hacer del talón del paciente, punzando el talón y las gotas de sangre que salgan de allí. Por esa razón es muy importante y que en nuestro país es muy diferente porque ya casi que las mamitas tienen los bebés y casi que el mismo día les dan de alta. Entonces, obviamente eso pues no va a permitir que se haga adecuadamente el tamizaje neonatal. Cuando se va a tomar ese tamizaje neonatal, hay que informar a los padres, no solamente de lo que se está haciendo, sino para que se haga la veeduría de que les manden los resultados o que estén pendientes de los resultados. Esas muestras en los países que están que tienen programa, entonces esas muestras las envían a las centrales, a los laboratorios centrales donde las realizan. Pero en nuestro país, pues eso todavía no está muy bien organizado. Por ejemplo, en un municipio como el municipio de Río Negro, que está la clínica Sommer,
Ellos están haciendo el tamizaje a los pacientes, pero incluyen algunas muestras como galactosemia, fenilcetonuria, pero ellos, como dicen, como se dice, tercerean eso, no lo hacen, es decir, envían a otros laboratorios. Muy bien. Ahora, porque esto lo pregunto en el examen. Ahora, suponiendo, como es el caso de nuestro país, ¿cierto? Que no están a disposición, entonces estas pruebas tienen que hacerse antes de los 5 días. Por lo mismo que les decía, porque muchas de las enfermedades, de estas enfermedades, ¿cierto? Se desarrollan en los primeros días, meses de vida. De otro lado, una vez se ha hecho la prueba, entre los 7 y 14 días hay que hacer la repetición de aquellos que están sospechosos o que dieron positivos. Fíjense que esto ya nos está mostrando la importancia de ese tamizaje o cribado neonatal. Bien, vamos entonces a ver qué solución podemos tener en nuestro país. Entonces, primero, no solo para montar los tamizajes neonatales en cualquier parte, sino en el caso nuestro, que no lo tenemos instaurado, entonces vamos a ver los criterios para el tamizaje neonatal o cribaje neonatal, ¿cierto? Esto pues obviamente se hace sobre todo cuando no se tiene un programa o no se tienen las herramientas. Pero además de eso, cuando tenemos ciertos criterios como esto. Cuando sabemos por ejemplo que hay un antecedente familiar eh, y no tiene los pacientes los síntomas, esos síntomas no aparecen tan claramente en el neonato, hay que tomar la muestra. Así con cada una de estas que voy a mencionar. Cuando sabemos que puede haber una enfermedad por alguna deficiencia, cuando tenemos muy claro y sabemos las pruebas y laboratorios que tienen a disposición este tipo de pruebas, es muy importante y por eso uno de los puntos que vamos a ver aquí, que es el si vigila, tenemos que tener caracterizada la población, obviamente para incluir dentro de ese tamizaje las enfermedades más frecuentes. Ahí es muy importante los antecedentes de la familia, del neonato, porque si sabemos que vienen de algún tipo de región donde hay una enfermedad que tiene una frecuencia importante de alguna patología, entonces hay que tomarla. También esto ha sido muy discutido en el mundo, los tratamientos disponibles. Teóricamente, estoy de acuerdo con eso, todas las enfermedades que tienen tratamiento deberían incluirse dentro del tamizaje neonatal. Estoy hablando de terapias que son específicas de la enfermedad. Eh, También se han hecho algunas investigaciones que nos demuestran los costo-beneficio, es decir, el costo que tiene un paciente para el paciente, para su familia y para un estado cuando no es diagnosticado que cuando es no diagnosticado. Y obviamente, pues, sobre todo ustedes que seguramente van a ir a algunos países donde ya están esos programas de seguimiento y control del tamizaje que generalmente están articulados a el seguimiento y programa de esos tratamientos. Bien, vamos ahora a pasar al punto de la clasificación clínica. Entonces, aquí les voy a presentar, vamos a hacer un recorrido por lo que es la clasificación clínica. Y esto lo tienen que tener en cuenta, si bien la que voy a preguntar en el examen y la que vamos a ver
es la de Sadubray para este semestre, pero esta información constantemente está cambiando, por eso hay que estarse actualizando cuáles son las nuevas directrices de los errores innatos del metabolismo. Entonces, cuando hablamos de clasificación clínica, tenemos que volver a traer esta diapositiva que vimos en la clase pasada. Y es la edad del paciente. Porque recuerden que los errores innatos del metabolismo, las presentaciones más agresivas, más graves, más discapacitantes, más mortales, se presentan sobre todo en el neonato, en los niños, en la niñez, en la primera infancia y en la adolescencia. Entonces, por esa razón, hay que tener en cuenta eso en el diagnóstico clínico. Pero también pensar que muchas de estas enfermedades tienen otras presentaciones que son más atenuadas, son menos agresivas y que incluso se pueden presentar al final de la edad, pero que hay que tenerla en cuenta, ¿cierto? Porque muchas veces tenemos algunas enfermedades que se presentan en el adulto, generalmente en la segunda o tercera década de la vida, y entonces muchos de los clínicos, por ejemplo los que se van a dedicar a la pediatría, creen que ese tipo de enfermedades no se presentan en los niños. Ojo con eso, muchachos, porque eso es muy ignorante. Bien, entonces cuando vamos a hablar de clasificación, esto podemos decir que es de las primeras clasificaciones que hubo, y básicamente la podemos resumir que paradójicamente los últimos artículos y los últimos workshops que se hacen sobre esto apuntan a que va a irse hacia nuevamente a volver a este tipo de criterios. Ya les voy a mostrar. Entonces, los errores innatos del metabolismo, pues al principio del siglo pasado, pues estaban dispersos. Pero entonces empezaron a hacerse unas clasificaciones y podemos decir que estas fue como las primeras clasificaciones que se hizo, y básicamente es por macromoléculas, ¿cierto? Entonces carbohidratos, aminoácidos, lípidos, purinas, pirimidinas, en fin. Eso duró muchos años, incluso para algunos países sigue siendo vigente, pero este es el libro que les recomiendo, búsquelo por si lo encuentran en internet. Este es Jean-Marie Sadubray, es una francesa. Podemos decir que actualmente en la mayoría de países, sobre todo países desarrollados, se sigue la clasificación según el algoritmo que ella propone, que es como recoger de alguna manera todo lo que ha habido en la historia de la clasificación. Ojo, porque pregunto en el examen. En todo, acuerde que este tema va en todos los parciales. Yo le pregunto, usted tiene que buscar una enfermedad en Scriber y usted le tiene que hacer la clasificación. Bien. Entonces, miremos esto que es lo que se llama la clasificación internacional de enfermedades metabólicas, ¿cierto? Este es lo último que tenemos. Nos dice que hay aproximadamente 1450 errores. Ojo, porque pregunto eso en el examen. Entonces, lo que nos hablan es que vamos a dividir esto en 24 categorías y en 124 grupos. Esa es la nueva propuesta. No ha vuelto a salir como artículo que nos diga eso. Hay algunas aplicaciones, incluso de esta organización, para celulares que permite hacer eso. Pero la clasificación, esta es la de Sadubray, ¿cierto? Entonces, la clasificación básicamente es por categoría 1 o categoría 2, ¿cierto? Que la categoría 1 involucra los sistemas funcionales y la 2, ¿cierto? Que involucra las afecciones de las vías metabólicas. Entonces,
A continuación yo leo estas que es como inicialmente salió, por ejemplo, y está aquí en Scriber, ¿cierto? Que es defectos de la síntesis del metabolismo de moléculas pequeñas, defectos del metabolismo intermediario y deficiencia en la producción de energía. Este de Sauduray, lo último que ella sacó es para la categoría 2 es así. Entonces el primer grupo es desórdenes de moléculas pequeñas. El grupo 2 mire que este es el mismo, pero del 2022, ¿cierto? El grupo de desórdenes de molécula compleja y el 3 los que involucran el metabolismo energético de energía. Lo pregunto en el examen. Aquí vemos entonces un algoritmo, cómo sería un algoritmo para un tamizaje neonatal, ¿cierto? Entonces, vemos que, por ejemplo, están inicialmente todas esas características externas, ¿cierto? El peso, el tamaño, ¿cierto? Y ya no voy a detallar aquí esto, no lo voy a detallar, pero simplemente es para pensar por qué es tan importante el tamizaje neonatal, porque una vez el tamizaje neonatal, como vamos a ver y como se hace en muchos países, es una serie de pruebas paraclínicas que van desde las más sencillas hasta las más complejas. Entonces eso permite pensar y ver si hay algunos paraclínicos que le pueden estar dando pista a uno, por ejemplo, la la hipercalcemia, hipohipernatremia, hipohipercalemia. Recuerde que eso se hace en el laboratorio clínico normal, no se necesitan grandes cosas sofisticadas. O como tenemos y vamos a conocer en esta clase algunas pruebas paraclínicas, algunas pruebas cualitativas que nos pueden estar haciendo sospechar de la enfermedad. Las pruebas paraclínicas de primer nivel y las pruebas cualitativas en su gran mayoría no nos hacen el diagnóstico definitivo, pero junto con esos hallazgos clínicos, porque recuerden que estamos en los hallazgos clínicos, nos pueden hacer sospechar de algunos grupos de enfermedades y eso pues va a facilitar el diagnóstico, el manejo inicial mientras se hace el diagnóstico definitivo. Por esa razón es muy importante. Un momento por favor que me está escribiendo la paciente. Bien, entonces esas claves le van a ayudar a usted en el diagnóstico clínico, o sea, incluso antes que nazca el bebé. Acuerde que dijimos, está la edad, ¿cierto? Que puede ir desde los neonatos, incluso hay unas de estas enfermedades que se presentan las manifestaciones intrauterinas, y la evolución, o sea, que presentan fases o crisis agudas o subagudas o algunos que son crónicos. Entonces esas claves usted tiene que, si la historia familiar es positiva, o sea que ha tenido pacientes o muertes inexplicables, sea de los hermanitos o de alguno de la familia, si tiene consanguinidad, es decir, si está casado con un miembro de la familia o procede de un municipio que está muy aislado, que muy posiblemente hay endogamia o consanguinidad, aunque no sea en el primer nivel. Importantísimo mirar cómo va, sobre todo en las primeras revisiones, el desarrollo por debajo del percentil de talla, peso y todo lo que tiene que ver con las evaluaciones cognitivas. Cuando hay retardo del crecimiento, del desarrollo psicomotor, hay que sospechar de un error innato del metabolismo. Pero además de eso, sea por el momento en el que nace, o sea, en el momento en que
tiene una crisis o se les hace sus consultas de control, cuando tenemos estas que tenemos acá, es sobre todo en el momento que hay una crisis aguda, ¿cierto? Como por ejemplo una acidosis metabólica que nos va a llevar a que nuestros neonatos puedan incluso comprometer la vida, ¿cierto? Una neutropenia, una trombocitopenia, una hepatoesplenomegalia, pero además vamos a ver algunos rasgos como olor, color de la orina que nos pueden hacer sospechar sobre esta enfermedad. Bien, eh, aquí quiero mostrar que es asociado pues como con la diapositiva que les quiero mostrar, es que muchas veces esto que vemos de estas enfermedades puede ser relacionado es con la presentación clínica. Recuerde que habíamos hablado de que algunos eran en la niñez, recién nacido, pero otros, ¿cierto? Como este niño, que él ya nació así, ¿cierto? Él nació sin visión, o como por ejemplo este niño que a pesar de que mostró, estos niños son de nuestros municipios. Este niño es del Carmen de Viboral, este niño es de Río Negro. El niño, aunque mostraba que no podía alimentarse bien, ¿cierto? Muchos de ellos pueden tener un inicio tardío, muchos de ellos pueden tener, sea desde el inicio o empezar a presentar manifestaciones crónicas y progresivas que muchas veces son específicas de la enfermedad o que incluso pues pueden dejar secuelas permanentes, ¿cierto? Como dismorfismos o retardos mentales o algún tipo de retraso en el crecimiento y en el desarrollo, etcétera. Entonces, cuando usted va a hablar de manifestaciones clínicas, ¿cierto? Hay unas que pueden llegar a ser muy frecuentes y que les pueden dar una gran pista de que el paciente tenga la enfermedad. Porque ahorita vamos a ver las enfermedades es decir, rasgos que pueden provocar las enfermedades que detecten los familiares ¿cierto? O la mamita. Pero estos son manifestaciones clínicas que generalmente llevan a que el paciente busque el servicio de salud. Como por ejemplo estas manifestaciones cutáneas o esta hepatomegalia, cuando tienen por ejemplo una hipotonía severa o convulsiones mioclónicas o dismorfismos como estos, como hernias o como macroglosia o que tienen el puente nasal hendido, la frente prominente o como este niño, la necropsia de un niño, este es una tirosinemia tipo 1, la hepatorrenal, ¿cierto? Que lo ideal es evitar esto, ¿cierto? Llegar a esto. Hay algunas que ya van siendo más crónicas y van llevando, por ejemplo, a presentar manifestaciones en los ojos o algunos pueden nacer con ellas, ¿cierto? Hay algunos pistas como estas que puede que el niño no tenga directamente la manifestación tan claramente para el equipo de salud, pero si sus papis son de cabellos negros y él está muy despigmentado, esta es una familia colombiana donde todos los miembros, todos los descendientes, menos él, tienen fenilcetonuria, es una de Boyacá. Ese tipo de cosas, o como los olores los colores en las orinas, en el pañal, en la piel, todo ese tipo de cosas pueden darle a uno pistas. Pero además hay unas como el vómito, la diarrea, las convulsiones, la ictericia,
las infecciones recurrentes que nos pueden hablar de eso. Esto no solamente se va a dar en los pacientes pediátricos, en el neonato, en el niño, también puede ser en el adulto. En el adulto son las manifestaciones que son más crónicas, más difíciles de detectar. Por ejemplo, este es en un tipo de tirosinemia, ¿cierto? Que este pues es un niño, una persona que tiene una variante que pudo llegar al adulto, pero en algunos hallazgos oculares como el punto rojo cereza o los hallazgos sal de pimienta o cuando tienen cirugías y entonces se encuentra un oscurecimiento en las articulaciones o hallazgos en la piel o manifestaciones que son del sistema nervioso como parestesias, disestesias, eso que nos manifiesta los pacientes de que los queman, los chuzan, sienten calores, no hay una tolerancia no termorregulan, cuando se deprimen o cuando ya hay un compromiso muy severo, o algunos dismorfismos como esto que es la aracnodactilia, ¿cierto? Que los dedos parecen como de arañas o escápulas aladas, o que no tienen la proporción de piernas y manos adecuada. Todo eso o estas manifestaciones, por ejemplo, en las hemofilias, ¿cierto? Esas hemorragias articulares que pueden tener los pacientes. Entonces, todas esas son pistas que nos pueden anunciar, pero muchas de ellas podemos detectarlas a través de esos paraclínicos, es decir, que cuando vemos, por ejemplo, una hipoglicemia, nosotros vamos a ver todas esas manifestaciones en el paciente que produce la hipoglicemia, la hipercalcemia o problemas a nivel hepáticos o renales o pancreáticos. Bien, aquí yo les dejo, por ejemplo, una serie de pruebas, ¿cierto? Que ustedes, o como de pistas que pueden encontrar, por ejemplo, o en la orina o en la sangre, qué pruebas se pueden medir y tomar, que no necesitan esos grandes tecnologías. Miremos aquí una, ¿cierto? Entonces aquí nos dicen el olor, el color de la orina, si hay presencia de cetonas, de ácido cetónicos, el pH, los electrolitos, el ácido úrico, o también puede ser en la sangre los paraclinos electrolitos, la química clínica que nos habla de glucosa, los gases arteriales, el hemograma, el perfil hepático que nos puede mostrar las transaminasas, nos pueden mostrar sobre un compromiso hepático importante, el ácido láctico, etcétera. Ya hay unos que pueden no ser de la parte de laboratorio, sino imaginología. Pero mire que imaginología como rayos X o la lámpara de fondo de ojo o un electrocardiograma, un encefalograma, todo ese tipo son herramientas en las que nosotros podemos tener disposición en el primer nivel, que cuando vemos esas manifestaciones clínicas podemos eh, ir avanzando en ese diagnóstico. Eh, en la parte, miremos aquí, por ejemplo, en esos hallazgos clínicos, ¿cierto? Ya asociado con las pruebas que nosotros tengamos, como vamos a ir viendo la gama de pruebas que hay. Entonces, cuando hay deterioro, por ejemplo, neurológico, que puede ser por intoxicación, ¿cierto? O puede ser ese deterioro, porque acuérdate que vimos que habían unos de moléculas grandes, otros de moléculas complejas y otros que pueden ser de falla energética. Entonces el deterioro neurológico puede tener una gama de enfermedades que pueden estar dentro de esa clasificación. Es decir, no existe, es sobre todo ya cuando hay ese compromiso neuronal,
es muy difícil que usted simplemente por clínica pueda hacerlo. Por eso entonces requiere de todos esos paraclínicos, de todas esas pruebas que están desde el primer nivel y que usted finalmente para llegar al diagnóstico final pues ya utiliza las metodologías como cuantitativas especializadas o específicas como actividades enzimáticas, metabolitos que son patognomónicos con esas enfermedades, etcétera. Ahí les dejo estas tablitas para que las estudien. Bueno, simplemente estas tablas se las dejé porque muchas veces no consiguen el libro, entonces ahí les dejo las tablas para estudiar. Bien, eh, vamos a ver un ejemplo de esto, ¿cierto? De la parte clínica. Entonces, resulta que hay un grupo de estas enfermedades que incluyen los síndromes dismórficos. Esos síndromes dismórficos son aquellos que tienen alguna afección a nivel externo que usted puede ver, o sea, sus facies toscas o sea, algún tipo de rasgo que usted está detectando en su paciente. Entonces, en este caso, en este ejemplo que estoy dando, usted dice, este niño posiblemente tiene rasgos que son compatibles con una mucopolisacaridosis. Entonces usted puede ir desde la clínica, desde esos hallazgos que usted está viendo en la clínica, empezar a hacer laboratorios presuntivos que puedan ir eh, eh, llevándolo hacia el diagnóstico final. Por ejemplo, si ese chico no tiene retardo mental, usted hace los glucoaminoglicanos en orina. Si está negativo, se tiene que ir por otra rama. Y si le da positivo, entonces hay que pensar en que sea por ejemplo, la MPC1 Child o un Morquio o un Maretolami o un Slide. Bueno, si tiene retardo mental, igualmente tiene retardo mental, igualmente se hacen esos glicoaminoglicanos, ya hay que mirar si está positivo o negativo y así de esta manera mire que tenemos dos grandes diversificaciones. Ojo, entonces, ¿qué hay que pensar en esto? ¿Y por qué hay que pensarlo? Porque recuerden que, como iremos a ver, en algunas de estas mucopolisacaridosis, pues tienen tratamiento, casi todas tienen ya tratamiento, entonces, de las que tenemos aquí, con excepción de la mucopolisacaridosis 3 y 7, ¿cierto? Tienen tratamiento. Y otra cosa importante de los tratamientos, eso lo vemos en la próxima, es que hay unas secuelas que son irreversibles y cuando se les empieza el tratamiento, o sea, la enfermedad, ese deterioro llega hasta ahí, ¿cierto? Pero no quita lo que ya había dejado. Bien. Ya se pueden, entonces, por ejemplo, en ese ejemplo del los hallazgos dismórficos del paciente, ya entonces entra una etapa de una prueba que pueda confirmarle eh, esa enfermedad que usted, o ese grupo de enfermedades que está sospechando. Entonces, mire que aquí tenemos lo mismo, pero ya aquí se le va a hacer actividad enzimática. Y esa actividad enzimática, por ejemplo, acá, ¿cierto? Ya tenemos otro tipo de pruebas específicas que nos van a dar el diagnóstico final. Pero además de eso tenemos algunas herramientas que tienen que ver con la imaginología, es decir, rayos X o puede ser resonancia magnética nuclear con espectrometría, como lo tienen por ejemplo en el Hospital San Vicente de Paúl, en pediatría. Entonces, los clínicos, ante esos hallazgos clínicos, esos signos y síntomas que tiene el paciente,
puede estar pensando en que hay una enfermedad que sea neurodegenerativa, es decir, que tenga un compromiso del sistema nervioso central y periférico. Entonces, para eso utiliza esta resonancia magnética, ¿cierto? Y ya entonces el hecho de pensar simplemente con ver si hay compromiso de la sustancia gris o de la sustancia blanca. Si es de la gris, vamos a irnos por la parte de visceromegalia. Entonces, si hay visceromegalia, podemos sospechar, por ejemplo, si es un Fabry, este es para glucocerebrósidos, por ejemplo. O si no tiene visceromegalia, puede ser estas que están aquí. Si tiene sustancia, si hay un compromiso de la sustancia blanca, pero además hay una microcefalia, entonces hay que evaluar si hay microcefalia o no lo hay. Si la hay, puedo sospechar en estas enfermedades Krabbe, leucodistrofia, Remsen, o puede ser estas que estamos viendo acá. Bien. Dentro de ese acompañamiento de esos hallazgos clínicos, entonces, obviamente, usted va a tener manifestaciones que le están indicando que su paciente puede tener, por ejemplo, una acidosis metabólica. Entonces, los paraclínicos que usted tiene en su primer nivel, en su laboratorio de su hospital, le pueden ayudar. Si hay una acidosis metabólica, que esto lo podemos medir y comprobar eh, haciendo los paraclínicos, que es medir el pH, el bicarbonato, el anion gap, etcétera. Y si su paciente tiene cetosis o no tiene cetosis, ¿cierto? Si tiene una cetosis importante, hay que mirar junto con la glicemia cómo está, ¿cierto? Si tiene hiperglicemia, normoglicemia o hipoglicemia. Miremos el caso si hay acidosis metabólica con una cetosis importante, pero la glicemia está normal, entonces tenemos que pensar de pronto, hay que medir también no medir porque se supone que uno envía toda la batería, ¿cierto? Hay que ver cómo está el ácido láctico, si está alto o si está normal. Si está alto, podemos pensar en, por ejemplo, enfermedades que tienen que ver con el metabolismo de los ácidos grasos, ¿cierto? O con problemas en la cadena respiratoria, o sea, del metabolismo energético. Si está normal el lactato, ya entonces yo puedo pensar en el lado de algunas metabolopatías, de algunas acidopatías o de ácidos orgánicos. Bien, bueno, y así podríamos irnos con cada uno de este. Entonces, por ejemplo, si hay cetosis, si no hay cetosis, entonces el ácido láctico me puede ir diferenciando. Entonces, miren lo importante aquí de estos algoritmos. Miremos aquí en esta, para el caso de la cetosis. Entonces, la cetosis, ya aquí con mayor detalle, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando hay una en la cetosis con acidosis o sin acidosis? Bien, no voy a detallar porque es un poquito como siguiendo lo que habíamos visto. Esto es lo que estamos en el punto donde es la parte clínica y todos esos paraclínicos que usted puede tener en su hospital con primer nivel. Y es para quitar ese paradigma de que las enfermedades raras, estos errores innatos del metabolismo, solo se pueden diagnosticar con tecnologías altamente sofisticadas. Obviamente el diagnóstico confirmatorio final sí cumple eso, pero por lo menos para usted tratar y manejar su paciente, mientras se le va haciendo ese diagnóstico final, usted puede utilizar todos estos algoritmos. Bien, hay un grupo importante en pediatría, en los neonatos, en los niños, porque recuerden
que los niños cuando presentan muchas de estas cosas, lo primero que se piensa es, por ejemplo, en una sepsis neonatal o en una sepsis. De hecho, muchas de estas enfermedades, como vamos a ver, lo que producen es infecciones respiratorias a repetición. Entonces hay que mirar esto. Pero eh, ustedes saben que cuando el niño nace, lo primero que se hace es poner en contacto con la leche materna. La leche materna eh, es el alimento completo, pero tiene una carga importante de carbohidratos. Entonces, si nuestro neonato, sea porque se alimentó o sea porque no succiona, rechaza el alimento y está presentando una hipoglicemia, entonces ya empiezo yo a hacer algoritmos que me permitan relacionarlo, como vimos en Josecito, cuando hay una hepatomegalia, ¿cierto? O cuando no hay hepatomegalia. Si tenemos el ácido láctico, si tenemos una hepatomegalia con un ácido láctico, tenemos que ver cómo reacciona ese pequeño en ayuno y postprandial, ¿cierto? Entonces, bien. O aquí en el caso de sin hepatomegalia, ¿cierto? Cuando tiene cetosis y cuando no la tiene. Bueno, ya tenemos nuestra primera hora, entonces seguimos con las pruebas de laboratorio para clínicas que acabamos de ver, ver algunas cositas y vamos a hacer un descanso de, ¿qué prefieren? 5 o 10 minuticos. 10 minutos, profe. Listo, perfecto. A las 3:22 nos vemos nuevamente. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, gracias.